Desde el pasado 27 de enero, la principal institución de arte contemporáneo de Rotterdam, antes conocida como Centro de Arte Contemporáneo Witte de Witt, ha estrenado su nuevo nombre, Kunstinstituut Meli, que trae asociado una profunda transformación institucional y es, por tanto, mucho más que un simple y anodino cambio de siglas. Para conocer de primera mano lo que implica y significa este renombramiento, contamos en este nuevo encuentro con la curadora mexicana Sofía Hernández Chonquin, su directora desde 2018. Hola y muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por hacerme esta entrevista y al público por participar como audiencia. Bien, hay que remontarse algo más de 3 años cuando un grupo de activistas y artistas enviaron al centro una carta abierta para pedir el cambio de nombre tras una serie de debates desencadenados dentro del marco del proyecto Cinema Holanda acogido por el VITE. Normalmente este tipo de iniciativas suelen caer en saco roto, pero con su nombramiento y poco después ya se anunciaba y quedaba claro que bajo su dirección uno de sus principales cometidos sería abordar este cambio de nombre como así ha sido. ¿Nos podría Sí. explicar un poco más sobre cómo le plantean o recibe esta importante iniciativa o si fue una decisión suya aceptarla? Bueno, en el 2007, con el proyecto de Wendelin Van Oldenburg y Lucy Cotter, que realmente catalizó una discusión, no solamente dentro de la institución, pero un debate nacional sobre el periodo de la colonia holandesa en otros países y la manera en que esa historia ha sido o olvidada o no discutida o no abordada en los libros de historia, como mucho del público más joven lo considera necesario. En el 2017, cuando esa discusión realmente de la institución se convierte en el debate nacional, hay una serie de reflexiones que se empiezan a llevar a cabo en el circuito de la cultura y las artes, que son circuitos que siempre han sido espacios de representación sobre qué significa generar un cambio no solamente discursivamente, sino estructuralmente. En principio, la institución ya estaba en una transición de la gestión de dirección. Es una institución que se fundó en 1990 y que desde el inicio ha tenido como parte de su visión el cambio institucional. Entonces, a diferencia de muchas instituciones en otros países, esta institución ha tomado como parte de su visión el cambio de directores cada 3 a 6 años. Un director no puede estar más de tiempo y eso tiene que ver con la misma renovación. En el 2017, a la vez que se estaba llevando a cabo este proyecto artístico en las salas de la exposición, se estaba llevando a cabo ya una entrevista o una serie de entrevistas a candidatos, entre ellos yo, que formábamos parte en este caso ya al final del verano, de la terna para ver quién sería elegido como director después de la competencia, que había sido una convocatoria abierta. En el otoño, cuando anuncian que yo he sido elegida como la directora, me piden también que yo tome a cargo la responsabilidad del cambio de nombre que había sido decidido por el consejo y la directora anterior, Defne Ayas. Y bueno, lo tomé, pero sin duda con mucho miedo de qué representaba un cambio tan fuerte, de qué tipo de herramientas tendría que yo traer, que en gran parte no tenía para poder aún hacer un cambio de inmediato, un nombre de institución que estaba ligado al patrimonio nacional. Entonces, me parece que en ese momento, el 2017, fue con asombro el que haya sido yo delegada una responsabilidad tan grande, pero ciertamente un reto que tomé precisamente por la importancia cultural que tiene no solamente para nuestra institución, sino en general para la comprensión de la historia y la reescritura de nuevas narrativas. Desde que comenzó su mandato en enero de 2018, dio inicio a una investigación de políticas de descripción en la que se enmarcó la iniciativa del cambio de nombre como un proceso y como una práctica de aprendizaje colectivo, en la que se hizo mucho hincapié en la participación precisamente colectiva y la inclusión social, tanto a través de la programación, de la que por cierto hablaremos más adelante, como de los cambios estructurales de la institución, ¿no? Varias preguntas unidas. ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de abordar este proyecto pionero en el ámbito del arte?
qué importancia le otorga la participación colectiva y si se ha sentido respaldada en todo momento por los órganos de gobierno de la institución. Sí. Yo creo que el reto más grande, ha habido muchos retos, yo creo que el reto más grande es uno que nos confrontamos no solamente nosotros en la institución, pero todos en este momento, en donde es muy difícil comunicar lo que en inglés llamamos nuance. No sé cómo se diría en español en una palabra. Sentir o, no sé, algo así como sentir, o como Es el, una forma, no es el sí, es. mood, no es el mood tampoco, pero es como, no sé, el feeling, el sentimiento, ¿no? O algo así puede ser. Y algo como la sutileza de la comunicación, en vez de, todos estamos acostumbrados ahorita al impacto de la comunicación y el nuance de alguna manera es una comunicación que sugiere, es sugerente, es sutil y para mí la política, la descripción que habíamos de alguna manera anunciado en el 2018 que iba a ser parte de mi visión artística y de la gestión en general, era una en que decía, vamos a explicar cómo han sido las cosas, pero no desde una perspectiva, porque hay muchas sutilezas, no solamente en la manera en que describimos o en la atención que le damos a ciertos eventos, que perdemos la noción de un contexto más amplio. Entonces, Matices, me viene a la cabeza, perdona, matices. matices. Exacto. Entonces, me parece que uno de los retos más grandes es de que hoy en día es muy difícil comunicar a través de matices y entender procesos complejos y largos eh, a partir de fragmentos o conversaciones que se llevan a lo largo del tiempo y con distintas comunidades. Estamos todos acostumbrados, y ese es el reto más grande, a tener todo de a una, ¿sí? In your face. Una comunicación, algo rápido que se entienda con la cultura del Instagram del segundo, que se capte de inmediato. Y el reto más grande es un reto de atención, es cómo podemos comprometer a un público a tener una atención un poco más amplia que la del segundo lo momentáneo como estamos acostumbrados en la era digital en la que vivimos. Entonces, el reto más grande a hacer a mi vista es poder comunicar eficazmente la manera en que un proceso como el del cambio en nombre de nuestra institución, un nombre que está ligado a una historia que se está revisando y reconsiderando hoy en día, una historia que se ha popularizado particularmente por los grandes logros de una época de oro, pero que últimamente se ha estado revisando como una época de muchas atrocidades que se tienen que tomar en cuenta para tomar decisiones, no solamente sobre representación ahorita, sino sobre cuestiones de clase, género, sobre cuestiones de equidad o inequidad social, racismo, que me parece que está en eso, es cómo comprometemos a que la gente le dé el tiempo necesario para escuchar y comprender historias más allá de las que ya conocemos, ¿no? Más allá de las que son las familiares. Cómo invitamos a un público y cómo lo comprometemos a reconsiderar o a escuchar otras narrativas y poner realmente en perspectiva una situación de un campo cultural que es muy diverso, que cada vez se diversifica más y que eso no tiene que ver solamente con cuestiones meramente raciales, como se ha generado el discurso propiamente, sino también con cuestiones de clase y de educación. Entonces, de clase socioeconómica, de aquellos que han tenido oportunidades, de aquellos que han tenido la fortaleza o que han sido débiles por una cuestión más estructural que meramente personal, para poder generar otros imaginarios en donde la equidad sea una realidad más cercana. Entonces, yo creo que el reto más grande es, sí, todos lo tenemos, es comprometer a un público por un plazo
más largo que el que típicamente estamos acostumbrados ahorita en la era digital. Y a mí se me hace que eso lo digo como un reto porque siento que al principio del cambio del nombre, en el 2018, cuando yo sugerí o pedí en realidad al público de la institución ya comprometido que me dieran tiempo para poder hacer una transformación estructural, una transformación institucional que de alguna manera nos sugiriera el nuevo nombre que deberíamos de tener y que, que en esa reestructuración un público y una participación más diversificada podría llevarnos hacia el nuevo nombre. Todo iba bien hasta que se olvidó en un momento de verano del 2020, cuando nosotros y todas las instituciones, desde gubernamentales, artísticas y económicas, nos vimos confrontados con un movimiento realmente global sobre la importancia y los problemas raciales y la importancia que le tenemos que dar a eso para poder crear una mejor sociedad. Entonces, a todo el mundo se le olvidó en ese momento qué habíamos hecho antes, qué tantos cambios, qué tan bellos y qué tan eh, precisos habían sido los cambios para realmente acoger a un público mayor y diversificado para que nos ayudara y nos compartiera y nos llevara hacia el cambio de nuestro nombre que finalmente se gestó en el otoño. Precisamente, yo creo que todos esos matices o ese proceso del que haces mención va a quedar reflejado, ¿no? En diciembre de este año, cuando saquéis la publicación de todo el proceso de Tools for Collective Learning, que incluirá contribuciones no solamente suyas, sino junto a otros destacados especialistas, y por citar alguno, Rolando Vázquez Melken, sociólogo y pensador decolonial mexicano, afincado en los Países Bajos, o el reconocido internacionalmente filósofo, curador y transactivista Paul de Preciado. Me gustaría preguntar eso, ¿qué supone entonces esta publicación? Aunque ya has abundado en la anterior pregunta, yo creo que has dejado claro que va a recoger posiblemente todas esas cosas que en instantes no se pueden ver, ¿no? O sea, va a Sí, ser un compendio de todos estos movimientos que habéis llevado a cabo en los últimos 3 años. ¿Es un compendio de eso? gracias por preguntar eso, Gustavo, porque sí me parece que las publicaciones son fundamentales, así como los websites. Para nosotros, llevar a cabo este cambio involucró no solamente mucho activismo, digamos, en comunidad, pero también mucha investigación y estudio, en donde desarrollamos y trajimos a la institución también herramientas ya existentes o desarrollamos unas nuevas para poder crear un cambio colectivo de nombre y para ir transformando la institución en términos de sus públicos y su programación, así como su propio equipo y las perspectivas que podríamos traer sobre el arte contemporáneo y la teoría contemporánea. Entonces, este libro tiene el fin de compartir aquellas herramientas que fueron útiles para nosotros y también herramientas que tomamos de otros sectores y disciplinas y que las trajimos a la institución de arte contemporáneo en la que laboramos y que en realidad ayudaron sí, a hacer un cambio, o sigue habiendo un cambio y seguirá habiendo un cambio significativo y también multidimensional, si acaso podría utilizar esa palabra. La publicación va a incluir algunos casos de estudio que nosotros desarrollamos en términos de cambio de nombre y cuestiones de identidad y representación. Va a incluir una reflexión sobre algunos cambios de nombre institucional, uno de una universidad y otro de un centro de música, cambios de nombre cuyo proceso fue relevante para nosotros en nuestra investigación y que de ahí tomamos algunos ejemplos de iniciativas que podríamos desarrollar, acoplándolas obviamente al mundo del arte contemporáneo y ciertamente al contexto de Rotterdam y de Holanda en el que vivimos, ¿no? La publicación tiene también no solamente un entendido de herramientas como algo que nosotros utilizamos para armar, pero también incluye una serie de currículums de 3 ediciones de un programa educativo y laboral que venimos desarrollando en la institución, originalmente creado dentro de nuestra institución por Jesse Koyman y entonces Yuri Misen,
un educador y que venimos desarrollando a través de la dirección de Jesse y ahora más cerca de Jeroen Laven para poder involucrar a jóvenes que están ya interesados en empezar una trayectoria profesional y involucrarnos en la institución, no solamente para estudiar o para ver las exposiciones, sino más que nada para emprenderlos o para invitarlos a emprender su propio proyecto, digamos, de eventos y a la vez participar directamente en decisiones que tienen un gran impacto en la institución. Entonces, cada edición, que es cada año, son 6 meses del programa, cada edición de ese programa educativo y laboral es, compromete a un grupo de entre 6 a 14 participantes, alumnos entre 17 y 24 años, y ellos han tenido realmente un gran impacto en transformar nuestra institución. El primer grupo fue el que por primera vez sugirió el nombre de Meli para la institución y específicamente para una galería de nuestro espacio, de nuestro gran edificio, y que fue lo que eventualmente inspiró a que toda la institución se fuera a llamar eventualmente Kunstinstitut Meli. El segundo grupo tuvo un impacto interesante, en realidad influyente, en cómo abordamos y escribíamos nuestra política institucional de los siguientes años. Y el tercer grupo está diseñando aún hoy en día, hizo todo el diseño gráfico de nuestra nueva entidad y ahorita misma están diseñando las aplicaciones que vamos a empezar a utilizar desde los sobres al website y demás. Entonces, no, sí contratamos a los principales diseñadores y principales cultural makers, gente involucrada en teoría y arte, pero ellos los contratamos como tutores o supervisores para ayudarnos a dirigir este programa de estudio y de trabajo en la que los jóvenes participantes están emprendiendo. Rotterdam tiene un público, no, un público, un grupo de, una demografía interesante, más de la mitad de su población tiene un padre o una madre o ambos padres de familia nacidos en un país otro que los Países Bajos. Entonces, realmente es una ciudad que se le llama súper diversa y no es un adjetivo nada más como, es súper diversa, en realidad demográficamente lo es. Y eso ha permitido que este programa de estudio y trabajo que tenemos haya ayudado también a traer una visión desde la ciudad que está realmente trayendo muchas culturas, sí, a ponerlas en uso y en trabajo con las perspectivas que los participantes han traído al programa. Así es que muy interesante, es un gran experimento, mucho trabajo, pero en realidad muy divertido, muy divertido. Y este libro que estamos haciendo también va a tener sí, una exploración de esas pedagogías radicales y alternativas que hemos ido adaptando o que hemos ido construyendo al cabo de los últimos 3 años. Con su programa inaugural expresó algunos de sus intereses curatoriales ya que ha venido trabajando a lo largo de su dilatada ya trayectoria, como por ejemplo América Latina, pues, mexicana, lógicamente es el ámbito en el que se ha movido durante más tiempo posiblemente. Y ahora también presentáis lo que es la nueva programación, ¿no? Incluso con varias iniciativas plurianuales. Entonces, me gustaría si nos puedes avanzar algo de esta programación y cuáles serán los platos fuertes a tu entender. Claro. Para empezar, la programación está muy influida por el proceso, en específica la fase pública que tuvimos de nuestro renombramiento. Aprendimos en ese proceso una serie de cosas por tan simple escuchar y escuchar a más de 200 participantes dentro de los últimos, sí, de las últimas etapas del proceso. Una de las cosas que aprendimos y que nos llevamos a desarrollar en el programa es la importancia que, o más bien casi diría una exigencia del público a que sigamos participando en hacer una nueva concientización histórica, utilizando desde el punto de vista de lo contemporáneo. Es como desde el presente cómo podemos empezar a entender y aprender más
sobre la historia y cómo podemos interpretar estas nuevas perspectivas que están surgiendo y que son relevantes para el cambio social. Ese es uno de los grandes aprendizajes de la escucha de este proceso. La segunda es, que está relacionada, es cómo nuestro programa puede avanzar una reforma educativa en este país. Y la tercera, que me parece que también está encadenada, es cómo una institución como la nuestra de arte contemporáneo se puede abrir ante su vulnerabilidad y si bien trabaja desde el área de la especialización, cómo puede incluir otras voces que quizá no son aquellas voces expertas, pero otras miradas que quizá no son las expertas tampoco, para reconocer que hay otros modos de ver, otros conocimientos que tomar en cuenta, más allá de aquellas estructuras pensadas desde Occidente. Y el conocimiento diverso, o sea, los puntos de referencia y las estéticas o teorías estéticas y de convivencia que han existido en otras culturas, es algo que se ha venido desarrollando ya en el programa desde ese tiempo y que se enfatiza un poco más en el programa que estamos a inaugurar esta primavera. Nosotros tenemos un gran edificio en el centro de Rotterdam, y en este gran edificio que fue originalmente construido como una escuela en el siglo XIX, realmente estamos tomando en cuenta que las galerías, que antes fueron aulas de clase, siguen siendo espacios de conocimiento y espacios para el aprendizaje. Entonces, estamos transformando ahorita el tercer piso, todo el tercer piso, que son salas de exposición. Hay un total de 7 espacios de exposición, 6 galerías y una gran aula que las conecta. Ese espacio entero se va a convertir en un proyecto que está directamente en la intersección del arte y la educación, y se va a enfocar en la presentación o la transformación de cada una de esas galerías transformadas por artistas con grandes instalaciones que crean entornos en donde talleres y eventos ocurren. Hay 8 artistas que están participando de distintas partes del mundo, y en cada una de estas instalaciones de arte, que incluye fotografía, cerámica, neones, un montón de distintos medios, realmente plantas y demás, se crea un espacio de aprendizaje en donde nos vamos a enfocar durante un año en las maneras que la salud mental o las maneras en que el arte puede aportar a la salud mental, y el arte y la teoría contemporánea. Entonces, la programación empieza en abril de este año y continúa todo el siguiente año, en donde habrá todo desde talleres sobre escuchar, como lo hemos venido nosotros ya teniendo en la institución, pero también talleres sobre el cuidado sí, de los ánimos, de las emociones, de los sentimientos, para poder tener una vida más saludable. Obviamente también estamos viendo los entornos que de alguna manera no influyen o más bien afectan a la salud, y las formas en que lo podemos reflexionar a través de las artes o cómo está manifestado. Pues todo el tercer piso se convierte en lo que yo he pensado como un wellness center, pero hecho a partir de obras de arte y informado con talleres más que nada de crítica, y bueno, donde el cuerpo va a tener va a ser el gran tema de concentración. En otros, cuando hablas de cuerpo, ¿te refieres performance? El performance va a tener un gran lugar en nuestro programa de estudio y de trabajo. Sería ya la 4ª edición de lo que en inglés le llamamos el Work Learn Program, y que ahora le vamos a llamar CLIP, que es Collective Learning in Practice, el aprendizaje colectivo, digamos, puesto en práctica, y va a abordar las distintas maneras en cómo nos comunicamos con el cuerpo. Entonces, el performance, la danza y el día con día va a ser como analizado a partir de ahí. Vamos a tener exposiciones monográficas con comisiones artísticas nuevas del artista Simón Fujiwara.
originalmente de Inglaterra, que viene trabajando con temas históricos, pero también contemporáneos, con enfermedades, con personajes relevantes y populares, y ahorita está trabajando en la historia del nombramiento de unas caricaturas. Estamos trabajando con la artista suiza que vive en Finlandia, Sasha Huber, que lleva un proyecto de más de 10 años, un proyecto de artes visuales y de activismo, que hace una investigación del renombramiento de montañas en distintas partes del mundo para que sean nombrados como sus antecedentes y no como los científicos de Occidente. Estamos haciendo un proyecto también con una artista de aquí holandesa, Iris Kensmil, que vive en Ámsterdam. Ella representó a Holanda en la Bienal de Venecia hace un par de años. Es de origen de Surinam, que fue parte del gran reino de los Países Bajos por muchos años, hasta el 75, y cuyo trabajo está muy enfocado en no solamente la utilización de un archivo histórico de la comunidad antillana holandesa y la comunidad con descendientes africanos radicados aquí en este país, pero también su trabajo ha sido una manera de crear un archivo de lo que no existe de la comunidad afrocaribeña y afro-holandesa en Europa. Y finalmente, la primera de una serie de exposiciones a través de los años que estamos haciendo con Sour Grass, que es un grupo de 2 curadores, Holly Baigón y Annalie Davis, que son especialistas en arte contemporáneo del Caribe. Ellas son no solamente curadoras, pero también artistas y escritoras. Y con ellas estamos desarrollando un proyecto al año en donde conectamos a el entorno caribeño de los Países Bajos con el Caribe directamente. Entonces se está planteando como un proyecto de largo plazo, precisamente porque nos parece que una exposición temática no es la mejor, no es la mejor manera quizá de profundizar en algunas de las prácticas artísticas y de los temas que los artistas ya llevan tiempo trabajando desde el Caribe y que están de alguna manera arraigados culturalmente con algunos de los temas que se están trabajando desde aquí en Holanda. Así es que muy contenta con eso. Hay mucha otra programación. Hoy tuvimos un día muy interesante también en el equipo porque hicimos un análisis de una evaluación y un análisis de las impresiones que hemos recibido y que tenemos sobre el programa de televisión que acabamos de lanzar con 3 episodios, que fue desarrollado por Vivian Zierl y Jessie Koeman de nuestro equipo, y que fue básicamente el marco en el que se lanzó nuestro nuevo nombre el 27 de enero de este año. Así es que esos 3 episodios tienen arte, tienen mesas redondas, baile, bueno, clips y segmentos de todo tipo. Y hoy llevamos todo un día haciendo un breakdown de nuestras impresiones y de los comentarios y las críticas y los aplausos también, gracias a Dios, que hemos venido recibiendo en las últimas semanas. Me alegro de que haya habido felicitaciones. Eso siempre es bueno. Con este cambio de nombre, imagino que son conscientes de que han abierto un melón, como suele decirse en relación a poner sobre el tapete temas delicados, ¿no? De nuevo, 2 preguntas en una. ¿En qué medida considera que puede ser influyente para otras instituciones artísticas que se enfrentan a un reto similar? O dicho de otra manera, ¿cómo cree que puede aportar inspiración para cualquier otra institución cultural que decida liberarse de un nombre incómodo y aprovechar, pues eso, ponerse en discusión para actualizarse o seguir siendo relevante para su público? Sí, cabe más aún en unos tiempos, yo creo que de cuestionamiento y reformulación de la institución museística. ¿De qué manera? Yo siento que, bueno, estamos esperando que sea influyente, porque los cambios Son lentos. influyentes son los que más nos gustan, obviamente, porque son los más duraderos, los que tienen, sí, distintos impactos en distintos públicos. Yo creo que, o yo lo que espero, es de que sea influyente el cambio de nombre de tal manera que abre una discusión y un debate público
sobre el cambio de valores que se experimenta a través del tiempo. Y con esto quiero decir lo siguiente. Casi siempre que se hace una crítica sobre el pasado colonial en este país, las referencias que generalmente o el periodo específico que se investiga aquí es el siglo XVII, porque es cuando realmente fue esta época de la globalización y del gran momento de riqueza de este país a través de su poder de imperio y de su establecimiento de colonias en distintas partes del mundo. Sin embargo, se analiza menos el siglo XIX, o más específicamente el final del siglo XIX, donde en este país, así como en muchos otros países, se define más estratégicamente cómo es que se puede construir una identidad nacional. Entonces, no fue en el siglo XVII que se establecieron estatuas o que se nombraron avenidas y calles con personajes de esa época. Fue en el siglo XIX cuando se revalorizó la época del siglo XVII y que se decidió políticamente, culturalmente, utilizar aquel siglo glorioso para honrarlo en el siglo XIX. Entonces, la mayor parte de las estatuas que glorifican o que monumentalizan aquella época o los personajes de aquel periodo histórico y la mayor número de avenidas, bulevares o calles que están nombrados, como en el caso nuestro, Vite de Vits, el nombre de nuestra institución es por la avenida en la que estamos localizados, sí, fueron dados en, casi te diría yo que en un periodo de 15 años, entre 1860 y tantos y 1880. Claro que hubo un poco más antes y un poco más después, pero fue en ese periodo, digamos, industrial y de grandes cambios urbanos y crecimientos en ciudades tal como esta, que se creó, sí, que se utilizó la ciudad como un lugar para escribir historia y para reforzar historia. Cuando digo escribir historia es literalmente en los mapas, las calles, los nombres, las estatuas, los lugares y los puntos de encuentro. Entonces, hoy en día estamos en el siglo XXI. Mi interés es que nuestro cambio de nombre sea influyente, así como fue el cambio o el dar nombres y colocar estatuas en el siglo XIX. Hubo una concientización en el siglo XIX de rescatar una época que se había considerado por aquellos que tomaron la decisión gloriosa, ¿sí? Y en el siglo XXI se está haciendo una revalorización de qué es lo que se le quiere honrar hoy en día. Entonces, el mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita, entiendo que es controversial, pero es un ejercicio que es natural como parte del paso del tiempo y de una sociedad que se desarrolla. Hay nuevos valores que se atienden, hay nuevas cosas que honrar, nuevas rescates que se tienen que hacer. Entonces, si el siglo XIX rescató aquellos discursos del XVII para fortalecer a un Estado o a un país de la manera que se quería, hoy en día, en el siglo XXI, este país, como en muchos otros, se están queriendo rescatar y forjar otras identidades, ya sea a través de nuevos imaginarios o de voces que no se habían escuchado e imágenes que no se habían representado antes. Entonces, eso es lo que me gustaría que influyera nuestro cambio de nombre, que es algo que está ocurriendo, que es algo que es doloroso, pero que es necesario y que es parte del desarrollo y de la historia. Nadie está haciendo borrando historias, al contrario, se están escribiendo. Entonces, esas son, me parecen que una de las maneras en que se puede influir y ciertamente me encantaría que fuera así, pero también me gustaría que influyéramos en que
las cuestiones simbólicas, y estoy hablando desde el contexto artístico, en donde lo simbólico es lo que vale y lo que estudiamos y lo que presentamos, pero también me queda claro que si no se cambian los sistemas y las estructuras institucionales, o más bien los sistemas y las políticas institucionales, cualquier cambio simbólico va a ser igual de momentáneo que eso que te decía del Instagram. O sea, si no estamos pensando que los cambios que se nos están viniendo, que nos confrontamos o los que nos exigen o nos exigimos, se tienen que ir haciendo. Si no son de política y sistemáticos y estructurales, nada queda. Llega alguien más y vota la siguiente cosa. Y eso en América Latina lo conocemos muy bien. Entonces, no es sobre cambiar nombres, es sobre cambiar políticas, aprender y escuchar a ver distinto. Y luego de ahí que eso te den o generen aquellos cambios simbólicos que van a visibilizar los cambios sistemáticos o institucionales o de política que se han venido gestando. Entonces, ojalá el cambio y la transformación que nosotros estamos viviendo desde hace 3 años y en la cual continuamos elaborando sea lo que influye eh, a otras instituciones educativas o culturales como la nuestra. Está claro que estamos viviendo tiempos de incertidumbre provocados por la pandemia que nos acoge en estos momentos, pero a la vez asistimos también al resurgimiento de movimientos esperanzadores. Antes, al principio de la conversación no lo he mencionado, pero creo entender que se refería a Black Lives Matter, uno de ellos, o el derribo de estatuas por todo el mundo, de pasado racista y colonial, que también has mencionado hace un momentito. Por cierto, Paul Preciado el pasado mes de diciembre publicó un artículo en Arforum titulado When Statues Fall, cuando las estatuas caen, ¿no? En el que aboga por ese derribo, ¿no? de toda estatua de signo patriarcal colonial. Y también a quien hay que recordar, por cierto, porque yo vengo de España, ¿no? De que le costó su puesto de trabajo en el MACBA, ¿no? Al negarse a retirar una pieza de una exposición en la cual algunos interpretaban que era el ex rey Juan Carlos I, ¿no? En un acto sexual con la activista anticolonial, si no me equivoco, Domitila Barrios, creo que es así, ¿no? Bueno, mis últimas dos preguntas que quería formularles son, ¿estamos entonces ante un cambio histórico no tocante a reclamar justicia social? Que yo deduzco que sí por las palabras que han antecedido a otras preguntas. Y hasta dónde cree que debía estar dispuesta a llegar la institución arte de la cual forma parte? ¿Hasta dónde tiene que llegar para acoger este tipo de justicia social? Porque, como bien apuntas, un cambio de nombre no es suficiente. El cambio de estructuras, has apuntado antes, no sé si quieres sumar algo más a estas dos preguntas que te hago. Me parece que el tema de las, me parece que el tema de la justicia social ¿cómo explicarte? Me parece que el espacio del arte tiende a ser un espacio muy injusto y creo que todos los que trabajamos en este campo, no sé si todos, pero muchos de los que trabajamos en este campo aceptamos que es un, sí, un campo que tiene una historia en donde la historia que sea la que hemos estudiado, la mayoría de los que estamos involucrados en realidad, es una historia que se ha escrito no sé, a través de una tradición alemana, francesa, americana, y en las últimas décadas en realidad ha habido nuevas historias del arte que se están creando desde lo que llamamos el Global South, desde nuestros países en América Latina y en Asia y en otras partes en donde estamos comprobando y aprendiendo que en realidad sí hay maneras de entender y de empatizar y de apreciar la producción artística desde otras perspectivas. Yo creo que mientras más abiertos estemos a aprender, eh, es cuando más justicia o al menos tolerancia puede haber. Yo no sé si el arte o las instituciones son, o sea, si el arte contemporáneo específicamente o las instituciones artísticas son los espacios en donde se lleva a cabo la justicia social. Me parece que
tienen otra labor, y la labor es poder acoger a un público de la mejor manera en realidad, y eso es en lo que hemos tenido que aprender muchos, a un público para poder aprender sobre las diferencias culturales que existen y para aprender a no temerles, ¿sí? Yo no estoy diciendo que las tenemos que darle la bienvenida a todas esas diferencias, pero al menos a no temer. Y me parece que esa es una función más importante que tiene un espacio de arte contemporáneo específicamente. Eh, es que yo siento que el público, sin que, o sea, en realidad, sin una institución como la nuestra, puede apoyar la justicia social, pero difícilmente tomarla como parte de su misión, ¿sí? Nuestra misión es realmente muy distinta, es trabajar con las ideas que se están explorando plásticamente, visualmente, y muchas de esas ideas están inspiradas en la justicia social y muchos de esos proyectos artísticos que resultan de esa investigación e inspiración son los que presentamos. Pero una vez más, no sé si esos proyectos de arte tienen el objetivo de hacer justicia social. Yo creo que el objetivo, si existe uno con claridad, es de poder experimentar y poder comprender, que es muy distinto a entender, que existen diferencias culturales y que hay que aprender de ellas, no hay que temerles. Y me parece que eso es una de las funciones principales. Muchos de los debates y mucha de la polarización política y social que existe es por el miedo que ha sido inculcado por gobiernos, por medios de comunicación y por falta de información y por ignorancia. Entonces, una vez más, me parece que un centro de arte contemporáneo, o sea, que aborda y que interpreta y que presenta el presente, nuestro momento de hoy en día, es uno que tiene que tener o traer conocimientos diversos y que tiene que tener una función de no solamente presentarlos porque hay una cuestión de justicia social o una cuestión de estética, sino más que nada porque hay una necesidad de aprender del otro, ¿sí? Y para empezar, de aprender a no temerlo. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, long answer short, me parece que eh, sí, muy controversial. Claro que todos queremos justicia social, o muchos, no todos, muchos en el campo del arte, pero mi pregunta es si esa es la función de una institución, al menos como Kunstsinstitut Meli. ¿Sí? Podemos ser más justos en nuestras políticas, eh, podemos ser más justos sí, en la manera en que nos relacionamos con audiencias o participantes y artistas, podemos tener exposiciones de artistas activistas y de artistas que realmente avanzan la justicia social a través de su propio trabajo. Pero también yo creo que hay que sincerarnos y decir en qué nosotros podemos contribuir a esa lucha más grande, ¿no? Y para mí esa contribución está en el poder que tenemos de espacializar el conocimiento, socializar la información, comprender al otro y, eh, y darle la seguridad de que la diferencia es parte de la bondad y de la alegría que la cultura nos presenta. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por tu tiempo decirles que todo, desearles todo lo mejor para esta nueva andadura y que todo salga bien y bueno, pues que estaremos atentos al nuevo Meli, ¿de acuerdo? Gracias, Gustavo.